al candidato presidencial por el Partido Perú Libre, el maestro Pedro Castillo Terrones. Maestro, en primer lugar, bienvenido a Tocache. Muchas gracias, mi estimado César, muy agradecido, honroso de estar en su programa, y quisiera aprovechar esta tribuna para saludar a todos los compañeros y hermanos paisanos que se encuentran en esta hermosa y aguerrida provincia de Tocache y todo San Martín. He encontrado bastantes paisanos en esta travesía, saludar a los maestros que me acompañan, a la profesora Lucinda, al compañero. ¿Ha venido usted con toda una portátil? Bueno, como en todo pueblo, los maestros hoy en día estamos poniendo este hombro, queremos rescatar al país de lo que hoy en día se encuentran en cuidados intensivos. El Perú debería ser hace tiempo, hace años, para los peruanos. Mi estimado César, ya han gobernado políticos de todo pelaje. Ingenieros, abogados, doctores, militares. Arquitectos. Yo creo que a partir de ahora es necesario de que el Perú confíe, el pueblo peruano confíe en el mismo pueblo, confíe en la gente que se cuaja desde abajo, en las luchas, en las calles, cuando se come el mismo plato, cuando sufrimos el mismo hambre. Y un saludo enorme y combativo a los hermanos ronderos del país. Tengo entendido de que acá en Tocache las rondas han jugado un papel muy importante. Hoy en la ronda ya no estamos para cuidar la vaca, porque sabemos, claro está, que este papel que cumple esta reserva moral del país, al igual que el magisterio, la tenemos que trasladar a las grandes ciudades para combatir la delincuencia. Porque los ronderos hemos pasado de esa etapa de más allá de estar cuidando otra cosa, concebimos de que robarse un manojo de hierba, con robar una gallina o con robar una vaca, ambas cosas constituyen un delito. Así es. Imagínense, ¿y cómo vamos a permitir el pueblo, los ronderos, los maestros, los agricultores, que se siga robando y saqueando al país? El 70% del suelo peruano está concesionado. Compañeros, hermanos, pobladores, Perú entero, nos han robado el oro, el caucho, la madera, la plata, el cobre, nos han robado el uranio, nos han robado el gas. Y nos roban los presupuestos. Y nos siguen robando, y ¿sabe qué es lo que pasa? Nos han robado y por encima de todo no se acuerdan del país, no se acuerdan de la persona que está sacando en una carretilla un poco de huevo de codorniz para vender y viene la autoridad te bota patadas. No le importa el país porque tenemos en una constitución que no está concebida los derechos constitucionales del país. No concibe a la educación como un derecho. Siento su preocupación y me indigna la preocupación de suya, que ha hecho de conocimiento, por ejemplo, de la matrícula. Pero más allá de la matrícula, más allá del maestro, un ministro de educación que gana 429.000 soles al año, un ministro de impuesto, un ministro de vitrina, un ministro de oficina, no conoce el país. Y encima no ha hecho nada para aperturar este año escolar. Nos están enviando a los maestros desarmados, los niños totalmente desintegrados. No saben cómo están las escuelas, cómo están los niños. Maestro, antes de avanzar ahí tenemos que un apuntar, mi más, estimado, maestro, para terminar la idea, mi estimado maestro Pedro. El gobierno debería llamar a este señor el gobierno morado, como su antecesor que se ha vacunado. Tampoco se han preocupado, ninguno de los gobiernos se ha preocupado por la educación del país. Pero para este año, en plena pandemia y que se suman otros problemas en el país, debería priorizar la educación. No podemos traficar con la educación de nuestros hijos. Basta de abandono, de olvido al futuro del país. Debería pecharle a la empresa privada, debería llamar a las transnacionales, a la empresa que hoy en día se lucra. A los que no pagan los impuestos. Debería llamar y decir, ¿sabe qué? Voy a aperturar el año escolar y necesito que me instales el internet en todo el país. Urgente, no necesitamos todavía hay que cambiar todavía la Constitución. La Constitución es un grito. Es un clamor del pueblo que empecemos a ser libres. Y Perú Libre tiene esa propuesta para que la Constitución no se haga a puerta cerrada. No se haga solamente con los politólogos, con los constitucionalistas, con los políticos, con los economos, sino lo haga el mismo pueblo. ¿No es seguidor usted o no impulsa usted una asamblea constituyente para por eso, la Constitución? Nosotros, y vamos a ganar, mi estimado César, porque hay una efervescencia, hay un grito de libertad, hay una sed de justicia, un hambre de igualdad de oportunidades, y lo primero que tenemos que hacer es convocar a un referéndum para darle potestad al gobierno, para que en esa potestad convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese contexto habrán terminado los conflictos sociales del país. Los agricultores que salen a pedir justicia, los trabajadores agroexportadores, los médicos que en plena pandemia salen a hacer huelga porque los hospitales están repletos y están abandonados. Los maestros que claman justicia en las calles y que para ser escuchados primero tienen que morir maestros y quedarse muchos maestros en sillas de ruedas. Los mototaxistas, los transportistas, los licenciados del ejército que aún, de las Fuerzas Armadas, que aún claman por ser escuchados.
toda la clase, los ronderos, estos pliegos, las plataformas de lucha, los pliegos de reclamo tienen que trasladarse a la Asamblea Nacional Constituyente. El 60% que lo integre esta Asamblea Nacional Constituyente debe ser estrictamente del pueblo. Es decir, que tiene que gestar una constitución que tenga color, olor y sabor a pueblo. Que defienda los intereses. Que defienda los nacionales. intereses. Y acá no va a gobernar En Pedro ese Castillo ni contexto, Perú Libre. Maestro Pedro, Tenemos que trasladar el poder al pueblo. Vamos ordenando, a saber, le hemos escuchado de manera un poquito de repente queriendo aprovechar el espacio, pero vamos de manera ordenada. ¿Cuál es la filosofía de su plan de gobierno, el plan de gobierno de Perú Libre con la representatividad de Pedro Castillo? Bueno, es la filosofía del pueblo, es un carácter progresista, es una filosofía que abraza a los intereses y al clamor del pueblo peruano. Tenemos que entender de que filosofía es la forma de pensar, ¿no? Es la forma de pensar qué tipo de visión, qué tipo de país queremos. Tenemos de un país? Necesitamos un país donde el ciudadano transite en las calles con seguridad. Necesitamos un país donde el padre de familia entienda que su hijo ya no va a ser más allá un joven robusto vendiendo discos piratas en la plaza. Perú Libre no piensa que nuestros niños, nuestras hijas vayan a las 11, 12 de la noche a las calles, a grandes calles a prostituirse, sino que se geste una nueva sociedad, que las futuras generaciones ya no piensen coger una botella de agua y cruzar los grandes desiertos para buscar oportunidades en otro país y no tengan un país que las cobije. Entonces creemos importante de que tenemos que pensar que primero es el Perú. Y por eso Perú Libre plantea de que la prioridad para salir del subdesarrollo, del atraso y de las desigualdades es la educación. Si no invertimos en educación y no le damos mínimamente el 10% del PBI al sector, estamos en vano. Esa es la propuesta de Perú Libre. Por supuesto, y eso no significa dotar de 10% el 10% del PBI al sector una vez recuperada la economía del país. Igual 10% para salud y 10% para la agricultura. Pero entrando a la educación, creemos importante de que en la revolución educativa, los jóvenes que cursan inicial, primaria y secundaria, al terminar el colegio, hoy los jóvenes no saben qué hacer. El padre de familia hace un pandero, saca un préstamo de la caja para llevar a sus hijos a la academia. Se preparan en la academia y no ingresan a la universidad. Perú Libre plantea que hacer una revolución educativa con la finalidad de que los jóvenes que están en la secundaria, a partir del tercer grado, ya tienen que tener un nivel preparatorio preuniversitario. Y cuando salgan del colegio tengan ese nivel académico preuniversitario para tener el ingreso libre a las universidades. Tenemos que abrir el espacio y las universidades del país para tener el acceso libre a las universidades. Pero la universidad, al máximo de 2 ciclos, va a seleccionar a estos jóvenes. Si dice que Pedro, Juan, Lucinda, César no pueden optar un título profesional, académico, universitario, tiene que tener convenios con otros otros institutos superiores pedagógicos para estudiar carreras técnicas, o el pedagógico, el tecnológico, el Senati, pero el Estado no puede abandonar la educación del país. Tenemos claro eso. No simplemente despedirlo por incapacidad académica y ve lo que hagas con tu vida, ¿no? Mire, ¿qué es lo que ha pasado? Un ejemplo que eso es lo que se hace en las universidades, por incapacidad académica son expulsados muchos estudiantes, ¿no? Pero yo creo que insertando ya desde el colegio, habremos garantizado la capacidad y habremos motivado enormemente a nuestros jóvenes. Porque desgraciadamente en la escuela pública hay jóvenes que aún despiertan en la academia y recién se animan y se dan cuenta para cuál aptitud o qué carreras son aptos. Entonces eso tiene que motivarse con anticipación. ¿Cómo es posible, mi estimado César, de que en el Perú hayan más de 900.000 internos, 970.000 presos? Casi 1 millón de peruanos donde el gobierno lo garantiza a la gente que mata, que viola, que delinque, le da su alimentación, su desayuno, almuerzo y cena, y nuestros hijos no puedan tener un buen alimento, no pueden tener un buen desayuno, un buen almuerzo en las escuelas. ¿Y de qué manera ha respondido el gobierno? Dándole embolsados y enlatados. ¿Y por qué no comen, por ejemplo, por qué no se alimentan acá en Tocache de lo que Tocache produce? Los sanmartinenses tienen que comer de lo que San Martín produce y no esperar que estas grandes empresas, estos grandes monopolios se aprovechen para lucrarse con la alimentación y sacar beneficio con la alimentación de nuestros hijos, ¿no? Creemos importante darle el peso necesario a la agricultura. Pero ¿de qué te sirve, por ejemplo, de que el maestro esté bien capacitado, inviertas en la educación el 10%,
para dignificar al maestro, bien remunerado, bien preparado, si al frente tienes a un niño desnutrido, un niño que no te responde, un niño que duerme en el aula? Entonces tenemos que potenciar la agricultura para que nuestros hijos estén bien alimentados y también bien asistidos en el ámbito de salubridad. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Si algo hay que sacar de esta pandemia es que ha permitido desnudar de cuerpo entero la precariedad del Estado ante la población. Esta constitución que se ha hecho en el régimen fujimorista dictatorial y producto de un golpe de Estado, no pensó en el pueblo en el momento de su redacción. Yo he recorrido, mi estimado Abel, todo el país, César, y no encuentro una persona que diga, yo estuve ahí en ese debate para elaborar la Constitución. No lo hay. No hay ninguna persona notable para la elaboración no, de de esta repente ni Constitución. se ha hecho en el país, ¿Y por qué? se ha importado Porque esa se hizo Constitución. pensando, y quien la dictó, cuáles son los guiones, cómo se va a hacer la Constitución, fue el consenso de Washington. Así es. A peso y talla de la gran oligarquía, de los de arriba, de los que hoy están pagando y de los que hoy están recibiendo y están cobrando a los candidatos para ponerles en los primeros lugares de las pantallas como los favoritos. Yo no sé, mi estimado Abel, en qué país César, están por haciendo favor. su campaña los demás Profesor candidatos. Pedro, ¿en qué nivel está usted en las encuestas? Estamos viendo que las encuestadoras ya no son las que determinan, por ejemplo, para orientar o direccionar a los candidatos como hacían las elecciones anteriores, porque las encuestadoras han puesto Están presidentes. orientadas. Hoy estamos viendo que el Jurado Nacional de Elecciones está jugando su partido. Por supuesto, están orientadas para defender sus intereses, ¿no? Y yo repito de que cuando yo doy cada paso en cada pueblo, no las encuentro los que están en los primeros lugares, no sé en qué país estarán haciendo su campaña. Nosotros hace una semana recién hemos empezado nuestra campaña. El recorrido. Y ya estamos algo cerca del 3%. Y han tenido suficiente tiempo y suficiente espacio estos señores. Bueno, yo creo que el pueblo ya no se deja engañar. ¿Qué regiones ha recorrido hasta el momento usted? Bueno, hemos estado en Lima, venimos recorriendo la macro norte. Acá a media semana estamos concluyendo ya la macro oriente. Y saludar, ¿no?, a todos los compatriotas por donde vamos. Están bastante fortalecidos, y no solamente porque llega Pedro Castillo, porque esta es una ventana, esto es una puerta donde la gente y los compatriotas de abajo, de a pie, nos sentimos identificados. La próxima semana estamos visitando la macro sur, la macro centro, y luego nos concentramos en Lima con la finalidad de recorrer hay muchísimos compatriotas en Lima, pero desgraciadamente ante un estado sordo, mudo y ciego, nos damos cuenta, por ejemplo, que en los grandes asentamientos, en los grandes cinturones de pobreza, cuando te llega, por ejemplo, viene la cisterna y te entrega un balde de agua, resulta siendo muy caro, más caro que toda el agua que está en la piscina de los Pitucos de San Isidro y Miraflores, ¿no? Entonces, hasta con el líquido elemento han traficado estos señores, ¿no? Los problemas que tiene, por ejemplo, las regiones, la Amazonía, el problema que tiene, por ejemplo, Tocache, y no es tanto un problema. Yo me he sentido sorprendido a medianoche que hemos llegado, veo cómo es que gente empeñosa, gente que pone el hombro, gente que pone toda la fuerza para sacar adelante a la provincia, y es un modelo donde ha dado un salto este desarrollo agrario, ¿no? Pero también no vemos la presencia con responsabilidad del Estado. Hay necesidad urgente de, por ejemplo, encaminar una planta refinería, por ejemplo, refinadora, por ejemplo, de La Palma, del café, del cacao. Entonces, este es un salto muy importante a la cual, De manera particular, los agricultores lo yo están creo logrando. que hay que trasladar esta experiencia a otras provincias y en la macro oriente. ¿Por qué no trasladar a todo el país? Y yo quisiera plantear y pedirle, por ejemplo, ¿por qué no está acá, por ejemplo, y no se ha descentralizado en todo el país la universidad agraria del país? Porque simplemente están viendo sus entornos, igual que han hecho, por ejemplo, los gobiernos que han pasado. Lo único que se ha descentralizado, mi estimado Abel, es la corrupción. No se ha descentralizado otra cosa. Lima mismo se ha convertido en un pulpo, pero Lima el centro, porque ahí están todos los ministerios. Y nosotros planteamos terminar con estos sueldos dorados. Si repasamos los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de la Mauta, Mariátegui, centralismo y descentralización, ¿qué diría Mariátegui si se despertara, ¿no?, de ver que se ha descentralizado de qué manera el país, pero luego se han creado pequeñas metrópolis, pero defendiendo solamente intereses particulares? No ha sido el sueño de Mariátegui ese tipo de descentralización, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es hacernos dueños de lo nuestro.
porque hoy es ajeno, ¿no es cierto? Primero hay que recuperar la O economía. como decía la Mauta, peruanicemos al Perú. Peruanicemos en el Perú, pero en la práctica, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es llamar a estas empresas transnacionales y de las utilidades que se llevan, el 70% ya tiene que quedarse para el Estado peruano. Una vez recuperar la economía, declarar en emergencia la salud, la agricultura, la educación y a partir de ahí descentralizar. Nosotros visitamos cada uno de los gobiernos regionales y según la ley de regionalización dice que los gobiernos regionales tienen autonomía económica, política, social, administrativa y en la práctica no la tienen. Sí. Están atados de pies y manos igual que los alcaldes. ¿Me permite usted? Hay una comunicación, por supuesto, vamos a aprovechar. Estamos acá dispuestos para escucharnos. Un maestro está en línea, justamente. Se dice que el grueso sector de apoyo de Pedro Castillo sería el magisterio, pero no es simplemente el magisterio, el pueblo, ¿no? Vamos a escuchar un maestro. Maestro Arturo Saldaña, gracias por llamar, buenos días. Buenos días, profesor César, y buenos días, profesor Pedro Castillo, para felicitarle por su decisión de administrar el Perú en un futuro que sea favorecido por las elecciones. Para hacerle dos preguntas, profesor Pedro. Uno, en primer lugar, ¿qué le ha motivado a usted la aspiración hacia la presidencia? Claro que es un derecho, ¿no?, que todos podemos hacerlo, pero a usted en lo particular, ¿qué es lo que le ha motivado? Teniendo en cuenta que la primera convocatoria de la huelga ha sido todo un éxito, ha sido una convocatoria realmente amplia, nacional, un movimiento tremendo, pero en la siguiente ha habido una disminución igual. En las convocatorias subsiguientes ya se ha visto casi disminuida la atención hacia la convocatoria que usted enviaba al magisterio. Entonces, eso es uno. Dos, en un futuro que usted sería el presidente de la República, teniendo en cuenta que los sindicalistas tienen una posición de izquierda, una posición en la que hay que luchar contra un monstruo grande, un monstruo tremendo, ¿no es cierto? Empezando desde los ministerios en el que hay gángsteres, unas cúpulas de personas que manejan realmente ya prácticamente al margen de las decisiones que pueden venir de arriba, manejan a su antojo las decisiones con relación a lo que tiene que hacer cada uno en su ministerio, y que la propuesta de usted en cierto modo puede quedar dentro de un vacío, teniendo en cuenta que va también a luchar contra una cúpula tremenda, y que realmente tenemos una experiencia también. Gloria Schaefer ha sido una sindicalista bastante renombrada en el magisterio, y que ha durado, creo, escasamente un año en el ministerio, por tanto de que ella se daba cuenta de que dentro del magisterio, había una cúpula, unos gánsteres que manejaban pues una mafia, ¿no?, al sistema educativo, empezando por el interés económico, los intereses del grupo, etcétera, ¿no? Y finalmente ella se ha dado cuenta de que el magisterio pues es el que carga toda la responsabilidad prácticamente del tema educativo, ¿no? A él se le responsabiliza porque hay bajo rendimiento académico, se le responsabiliza prácticamente de todos los desastres que puede pasar la educación peruana. Entonces ella ha pedido pues el aumento de sueldos y salarios. Entonces al siguiente día, tercer día, creo que a la semana ha tenido que renunciar porque le han pedido que renuncie, porque no es posible, ¿no? Es decir, que los sindicalistas no es posible que tengan tanta fuerza para que puedan ellos luchar contra estas situaciones que les estoy manifestando. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, maestro. Le trasladamos la pregunta, maestro. La primera es, ¿qué le ha motivado a usted? Lo que justamente le íbamos a preguntar, ¿qué le ha motivado a usted postular a la primera magistratura nacional, tomando en cuenta, como dice el profesor Arturo, de que usted es un maestro que nunca ha llegado, eso es una hazaña que quiere hacer, muy intrépido diríamos su postura, y también lo que yo siempre he dicho, un espacio es de los luchadores sociales y el otro espacio es de los que aspiran a gobernar, o sea, de gobernante a gobernado, es un derecho, sí, es un derecho, pero la primera pregunta es, ¿qué le ha motivado a usted postular a la primera magistratura? Nos espera en línea, por favor, va a contestar primero las primeras preguntas el maestro, va a ordenarnos. Gracias, mi estimado César. Sí, para muchos les ha sorprendido dar un salto del sindicato al escenario político. Claro, son dos espacios totalmente diferentes. Distintos, y creo que en esta lucha, cuando nosotros hemos estado mendigando derechos en la calle, no solamente con los maestros, sino con los ronderos, defendiendo los derechos constitucionales, el medio ambiente, nos damos cuenta, por ejemplo, que el costo de este lapicero, el costo de una media, de un pan, el costo de un plato de comida,
todo depende de las decisiones políticas. Y aparte de eso hemos recorrido el país y te das cuenta, por ejemplo, de que en la costa tú ves a la familia que se va a un padre, a una madre que se va con su familia, se da un revolcón en la arena, se da un chapuzón en el agua, en el mar, y a 500, 400 metros ves grandes embarcaciones llevándose la riqueza del país. Cuando ves que en toda la serranía, como nuestros cerros están carcomidos, y ves que detrás de estos yacimientos mineros, inmensos trailers llevándose la riqueza del país, y los pobres siempre mendigando derechos. Entonces yo creo que bajo un derecho que nos asiste, de elegir y ser elegidos constitucionalmente, estamos en este escenario no buscando simplemente el sillón presidencial. Entonces usted dijo, basta de ser espectador. Por supuesto, yo creo Pasemos que hay a que dar un protagonizar. salto, pero con lealtad y con dignidad. Con esa fuerza que hemos defendido los derechos constitucionales de educación, estamos acá para dignificar al país. Yo creo que no solamente los maestros tenemos que ponernos de pie en este momento. Respetamos el sindicalismo porque no estamos tocando a la Federación Nacional. He solicitado licencia, es la Federación Nacional la que me ha otorgado la licencia para participar en este escenario político, y es que por eso usted ve, por ejemplo, a muchos maestros no solamente solidarizándose, sino también preocupados, porque no puede haber otro espacio sino un espacio donde tenemos que socializar y quebrar la agenda política nacional, porque ninguno de los partidos están agendando los graves problemas del país, y por eso estamos acá. Muy bien, la otra preocupación que tiene el maestro ha entendido, ¿no? Ha entendido cómo va a enfrentar usted ante los monstruos que manejan o los dueños del Perú a un disminuido maestro que tiene la osadía de querer gobernar o de querer mandar en el país. Eso es lo que le he interpretado al maestro, ¿no? Sí, muchas gracias. Preocupación. Yo creo que eso Aprovecha el ejemplo de Gloria Helfer, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso va a depender de la fuerza que tengamos. Acá hacemos un llamado no solamente al magisterio, al pueblo en su conjunto, organizado, a las organizaciones sindicales y populares del país, a los diferentes colectivos, a los reservistas de la patria, a los licenciados que salen luego de servir a su patria y están llamados para rescatar al país. Esta es una fuerza viva del pueblo, y por ahí creemos inconveniente, basta de sangrar al pueblo. Basta de silenciar al país, basta de que enmudecer a la patria. Hoy es el momento no solamente de gritar, sino de demostrar en el escenario democrático y político que sí se puede revertir la negra historia del país. ¿Y cómo la tenemos que hacer? Con firmeza, marcando los 3 lápices de Perú Libre, para escribir con este lápiz la nueva historia, una nueva constitución y un nuevo futuro. Tenemos otro oyente en línea. Aló, buenos días, ¿con quién nos comunicamos? ¿Cuál es la pregunta que desea hacer al candidato? Aló, buenos días, profesor César. Primeramente, el profesor está exponiendo acerca de la educación. Y acá la educación, profesor, lamentablemente es una desgracia. ¿Sabe por qué? Porque aquí no nos enseñan como debe ser, los entretienen con cositas que no vale la pena y la historia del pueblo. Por ejemplo, usted pregúntele a un niño que está terminando el 6º grado, ni conoce siquiera nada de sus antepasados. Entonces, ¿cómo va a estudiar bien si no va a reclamar, va a tener la opción de expresarse? En ese contexto, ¿cuál es la pregunta que desea hacer al candidato? A ver si va a preparar una buena educación para nuestros niños. Primeramente, que conozcan la historia de nuestros antepasados, de nuestro Perú. Antes, cuando estudiábamos, primeramente conocíamos eso. Si usted lo pregunta acerca de la geografía, tampoco conocen, porque ni siquiera saben dónde está ubicado un volcán, un cerro, un pico elevado, ni nada, ni la cordillera de los Andes, ni nada. No se ubican en el tiempo y en el espacio. Así es, profesor. Lamentablemente es una desgracia la educación acá. Los profesores no sé a qué se dedican, qué hacen. Hay, por ejemplo, en los colegios. Hay algunos colegios por acá, por ejemplo, por Fucayaco. Hay el colegio 070, creo que es. El Estado siempre manda un presupuesto para los colegios, pero vaya a ver usted, ni siquiera está acercado. Otra cosa, con el dinero que los padres de familia aportan para pasos, ¿qué hacen? Bueno, estamos con un candidato, no estamos con una autoridad. Puntual la pregunta al candidato. Sí, no está frente al director de la UGEL ni al director regional de educación. Sí, pero todas esas cosas se deben llevar a cabo, especialmente desde arriba, llegando hasta la UGEL. ¿Cuál sería su pregunta puntual? ¿Cuál sería su pregunta puntual al candidato, mi amiga? Creo que se ha entendido la preocupación. Por la educación de nuestros niños. Perfecto, eso es lo que le va a contestar. Muchas gracias. Sí. Gracias. Mi estimado César,
Voy a partir de un ejemplo claro. Yo soy profesor de escuela primaria en una escuela andina 2.600 metros sobre nivel de mar, en Puña, en Tacabamba. El año pasado tenía mis 20 alumnos de quinto y sexto grado. De los 20 alumnos que he tenido, 2 alumnos, su familia, no, el niño, tenían 2 celulares básicos. 17 alumnos no tenían celular. Y un niñito tenía un celular táctil. Cuando yo quería comunicarme con mis niños, me respondía el padre de familia, pero desde la chacra. Y cuando quería comunicarme en la tarde, ya el niño estaba dormido. Pero sin embargo el ministro dice, ¿sabe qué? Está bien esta estrategia de aprendo en casa, un trabajo remoto, cuando es todo ha sido una falacia, una mentira. Por eso es que exigimos de que primero tiene que empezarse a hacer una reorganización total, reestructurar todo el sistema educativo, empezando el propio Ministerio de Educación. Yo siempre he estado convencido y he sentido en carne propia el abandono que hace el gobierno al sector educativo, a las mamás, y a nos los han niños. ido cambiando progresivamente la currícula, ¿no? Mi estimado Totalmente, Abel, como dice la madre, ¿no? Mi estimado Abel, el 80% de los trabajadores en el sector educación son una tira de ineptos, no conocen el sistema educativo, no saben en qué condiciones están las escuelas, en qué condición están los niños, cómo están los maestros. Imagínate, el mismo INDECI manifiesta que de cada 10 escuelas, 7 escuelas están a punto de desplomarse en el Perú. Antes de la pandemia, de cada 10 niños, 4 niños tenían anemia y estaban bajo el umbral de la pobreza. Hoy, con la pandemia, están más allá de la extrema pobreza y algunos que han fallecido. ¿Cómo es posible que en el Perú se hayan implementado más de 17 reformas educativas y no hayan tenido ningún fruto? A los maestros nos tienen como conejillo de indias experimentando modelos educativos, trayendo de Chile, trayendo de otros países, de otros lugares, y no hay una política real de Estado en la educación. Tenemos que gestar una verdadera educación desde abajo, desde el espacio de esta madre de familia, desde el espacio del maestro, desde el espacio de la autoridad, del espacio de la escuela, desde el espacio de las autoridades, desde estos espacios, y respetar, y hacemos un llamado a los gobernadores regionales, que acá con nuestro gobierno, si bien es cierto el Ministerio de Educación va a ser un ente rector de la educación, pero va a ser un ente rector democrático y abierto para hacer un conglomerado y dar el espacio a los gobernadores regionales, y los proyectos educativos regionales tienen que insertar a cada una de estas realidades. A nosotros los maestros nos han quitado las áreas más importantes para hacer pensar a nuestros niños y para que se desarrolle la educación cívica, el amor a su patria, el amor a su tierra, a su comunidad, el amor a su familia, a respetar a los adultos. Eso ya nos han quitado, y no es porque nosotros no hayamos querido enseñarla, porque la currícula neoliberal y antipatria así nos han implementado. Y eso creemos importante, que hay que recuperarla, hay que respetar, hay que volver a los valores, que la filosofía, la economía política, la geografía regresen a las aulas. El Perú, los muchachos terminando la secundaria, y tú le preguntas en dónde queda tal región, en dónde queda tal reserva, no es culpa de los jóvenes, es porque esta currícula, el modelo educativo del país ha pasado por muchos problemas. Hay una crisis generalizada en el sector de educación, sí lo hay. Hay crisis en el magisterio, lo hay. Hay crisis en la escuela también. Es decir, no miremos a la educación como que el único responsable es el maestro. La educación es una tarea compartida que hay que caminarlo entre todos, es una tarea integral. Hay crisis educativa, crisis de valores, crisis curricular, crisis magisterial, crisis presupuestal, administrativa, y hay crisis de gobernabilidad. Muy bien. Por eso tenemos Maestro que cambiar. Pedro, estamos viendo en imágenes, por ejemplo, ayer no llegaba, yo pensé que ya estaba usted allí. Ha habido una especie de una caravana esperando su recepción, y podemos ver en imágenes lo que fue por las calles, diferentes calles de Tocacha ayer en hora de la tarde, no importando la llovizna, la garúa que había. ¿A qué hora arribó usted a nuestra ciudad? Sí, muchas gracias. Saludar y reconocer la convocatoria y estas ganas de querer sacar adelante a nuestro país. Mi saludo y mi compromiso a nuestros compatriotas que el día de ayer se movilizaron. Nosotros hemos llegado en 12 de la noche. A la medianoche. Bien ya tarde, y bueno, y creemos convenientes decirles de que... Viene usted acompañado de 2 candidatos al Congreso. La compañera Lucinda, la Con cual se merece el mayor de nuestros respetos. Hemos luchado con ella en la Plaza San Martín, ¿no? Muchos compañeros que fueron de acá de San Martín para defender esta causa. El compañero Miguel, que va con el número 3. Y acá una cosa clara, mi estimado César.
Los congresistas que hoy en día están postulando al Congreso, hacemos una convocatoria para que no estén pensando en su sueldo, no estén pensando solamente en poner una secretaria en una oficina descentralizada y no busquen una curul para dormirse. Lo primero que tenemos que hacer, ratificamos otra vez, que tenemos que bajar el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad. Pero eso es una propuesta legislativa, no es ejecutiva. Pero la tenemos ¿para qué está el Congreso? Bajo las facultades presidenciales que tenemos que presentar una iniciativa legislativa al Congreso. Yo creo que eso tiene que tener sintonía con la población. Y no creo que un Congreso se haya sido elegido por amor al chancho, o por amor al chicharrón, o por amor al país, ¿no? Entonces creemos inconveniente, y eso lo vamos a empezar por nosotros mismos. No necesitamos un sueldo dorado, suficiente conducir los destinos del país con un sueldo del maestro. Bueno, le voy a hacer la pregunta de fondo, la pregunta del millón. ¿Por qué tendría que votar el poblador de a pie, el maestro, la ama de casa, el agricultor, el rondero, el peruano común y corriente? ¿Por qué tendría que votar por Pedro Castillo? ¿Por qué tendría que votar yo, cortarme las venas por Pedro Castillo, defender a Pedro Castillo, como estamos viendo en estos momentos gran parte de la población que lo respalda? ¿Cuál es esa oferta electoral que usted ofrece a 40 días de las elecciones, maestro? Bueno, yo creo que hay que votar por el pueblo mismo, por la gente que vive, por un candidato que vive en el pueblo. Y yo jamás voy a renunciar a mis principios. Yo he nacido en Puña, he crecido en Puña, vivo en Puña y trabajo en Puña. Y no necesito yo de pintarme de algún vestido de otros lugares para robarle un voto y mentirle al país. Yo creo que ha llegado el momento de confiar en aquel maestro que ha cogido su mano para aprender a rayar las primeras líneas y su primer nombre. Entonces, denos la oportunidad a un maestro que está juntamente caminando con el pueblo y que sabe cuáles son los grandes problemas y que sabe cómo la va a solucionar. Creemos conveniente de que hay que encaminar un trabajo distinto en el país para tener que gobernar con el país a través de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, donde tenemos que insertar los grandes problemas como la lucha contra la delincuencia, la corrupción, una lucha frontal contra estos políticos que nos han robado, recuperar la economía, asimismo respetar a los sectores. ¿Por qué no, por ejemplo, que los maestros son los primeros llamados para que ellos propongan y elijan a su ministro de Educación? Que los agricultores elijan su ministro de Agricultura, que los médicos elijan a su ministro de Agricultura. Es decir, este va a ser un gobierno. Acá se está buscando un espacio para trasladar el poder al pueblo. Y eso lo tenemos que hacer marcando con firmeza los 3 lápices de Perú Libre para rescatar al país. Muy bien, maestro, le agradecemos por habernos dado la deferencia de poder visitarnos en este set. ¿Cuál es su recorrido? ¿Cuál es el periplo que va a tener aquí en la provincia de Tocache? Bueno, ya en unos minutos estamos saliendo de Tocache con destino a Tingomaría, e ingresar a la región de Ucayali y luego a la región de Loreto. O sea, va a estar en Tingomaría rozando nomás el departamento de Huánuco, luego pasa a Ucayali, Pucallpa. Sí, vamos a ingresar ya a Ucayali y luego a Loreto, y de la próxima semana nuevamente regresamos a Huánuco, Pasco, Junín y a la macrocentro. A recorrer el centro del país. A recorrer el centro del país. Mi estimado César, vamos a marchar con usted. Espero que me acompañe en esta travesía. Si no solamente fuera a través de las cámaras. Quiero que me termine de convencer todos los congresistas, todos los candidatos, perdón. Muchas gracias, mi estimado César, un honor, gracias. ¿Qué tan persuasivas sean las ofertas electorales? Muchas gracias. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muchas gracias. Bendiciones y éxito. No le vamos a decir suerte, candidato. Éxito, porque si le digo suerte, usted se va a cruzar de brazos y va a esperar 40 días que le llegue el éxito del cielo. Muy bien. Vamos nosotros a una pausa comercial y vamos a ver qué candidatos más sigan llegando a Tocache y usted siga analizando, infórmese bien para poder emitir dentro de 40 días un voto informado que viene a ser un voto responsable. Pausa comercial y retornamos. Oleaginosas del Perú te recuerda que el coronavirus ha demostrado tener mucho poder, pero en Tocache y la región San Martín, para derrotar al coronavirus poderoso, tenemos nuestro jabón de lavar La Poderosa. Con jabón La Poderosa enfrentamos la pandemia con nuestro aseo diario, lavado de prendas de vestir, lavado de manos en el campo y la ciudad. Por su gran calidad, por su abundante espuma, por su agradable fragancia, porque es nuestro jabón La Poderosa, nos protege y cuida mejor. Colpesa, desarrollo con sostenibilidad. Estamos contigo.
Afecto Cache, la tienda que usted conoce. Venta de alimentos balanceados para pollos, gallinas, pavos, patos, cerdos,